Hola a todos, ahora en este video voy a explicar el ejercicio número 7 de la aplicación de diodos en AC. Este ejercicio nos pide encontrar el voltaje de salida del siguiente circuito. El circuito lo tenemos aquí, a simple vista vemos que es un rectificador de media onda. Tenemos un voltaje de entrada de este lado que es de 20 volts, es senoidal y en amplitud máxima es 20 volts. Y no nos dice la frecuencia, así que podemos escoger la que nosotros queramos. Tenemos aquí entrando el voltaje de entrada, tenemos un diodo de silicio y un resistor de 2.2 kilos. Y el voltaje de salida tiene esta polaridad y podemos identificar rápidamente que mi voltaje de salida va a ser el voltaje que haya en este resistor. Ahora analizando, separamos en dos análisis, semiciclo positivo y semiciclo negativo. Primero, analizando el semiciclo positivo, vamos a ver las polaridades de nuestros elementos. Y bueno, tenemos aquí más menos, entonces va más menos y más menos. Vemos que mi diodo está polarizado inversamente. Entonces, ¿qué pasa cuando un diodo está polarizado inversamente? Se va a comportar como un cortocircuito, es decir, quedaría de esta manera mi circuito sin mi diodo. ¿Y qué vemos? Entonces en nuestro voltaje de salida pues ya no tenemos el voltaje de entrada, porque aquí tenemos circuito abierto, no tiene forma de llegar y poder alimentar a mi resistor de 2.2 kilos. Entonces aquí tenemos 0 volts. Es por eso que aquí coloqué que en el semiciclo positivo mi voltaje de salida va a ser igual a 0 volts. Y como mi diodo de silicio estaba en serie con mi resistor, al ya no estar mi diodo de silicio, ya no puede circular corriente aquí porque el voltaje está desconectado. Ahora analizando mi semiciclo negativo, que la polaridad quedaría de esta forma, menos en la parte superior y más en la parte inferior. Entonces si aquí está menos, sería menos más y menos más. Aquí prestamos atención que mi polaridad en el semiciclo negativo quedó de forma inversa a la polaridad que me indica el propio circuito o el propio ejercicio. Esto ya veremos más adelante cómo va a afectar. Entonces ahora mi diodo está polarizado directamente. Entonces va a conducir porque se va a comportar como un cortocircuito. Sabiendo esto, simplemente aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar mi voltaje de salida. Recordemos que si va de menos a más es una subida de voltaje y si va de más a menos es una caída de voltaje. Entonces primero tenemos de menos a más, entonces es una subida de voltaje. Entonces colocamos voltaje en el diodo de silicio, luego menos más, entonces es subida, entonces más voltaje de salida y luego vamos de más a menos, entonces menos mi voltaje de entrada y todo esto igualado con 0. Despejamos mi voltaje de salida, que nos va a quedar mi voltaje de salida es igual a mi voltaje de entrada menos mi voltaje en el diodo de silicio y reemplazamos valores conocidos. Quedaría voltaje de salida es igual a, como sabemos que el voltaje de entrada es de 20 volts y mi voltaje del diodo al ser de silicio pues es de 700 milivolts. Es por eso que aquí queda 20 volts menos 0.7 volts. Hacemos esta resta y nos queda que mi voltaje de salida es igual a 19.3 volts. Pero tenemos este voltaje positivo siguiendo esta polaridad que marca aquí en rojo. Pero el ejercicio nos los pide con esta polaridad. Más menos, no menos más. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos pide un voltaje con la polaridad invertida, es decir, en vez de tener menos en la parte superior necesitamos que esté más. Entonces simplemente invertimos el signo de mi voltaje de salida para decir que tenemos en el semiciclo negativo un voltaje de salida de menos 19.3 volts, siguiendo esta polaridad en negro que me la indica el ejercicio. Y ya con esto pasamos a Multisim para comprobar mis resultados. Una vez ya el Multisim, lo único que hice fue copiar y pegar mi imagen del circuito y mis resultados que obtuve. Necesitamos
un diodo de silicio, lo buscamos en diodos y luego a diodos virtuales y el que se llama diodo. Necesitamos un resistor de 2.2 kilos. Buscamos uno de 2.2 kilos, este de acá, este. Y necesitamos una fuente de voltaje alterno. Y necesitamos una tierra, que es ground. Recuerden que con controller le pueden dar vuelta a los elementos para armar su circuito. Una vez hecho el circuito, simplemente nos queda configurar la fuente de voltaje. Recuerden que en amplitud necesitamos 20 volts. Entonces, como esta fuente nos pide voltaje RMS, lo que haremos va a ser aplicar la fórmula, que voltaje RMS es igual a la amplitud máxima sobre raíz de 2. Esto nos daría un voltaje RMS de 14.1421 volts. Y la frecuencia, como no lo especifica, la voy a dejar así, en 60 Hz. Seleccionamos un osciloscopio y colocamos la tierra en esta parte del resistor y la punta, cualquiera de estas. En este caso yo escogí un osciloscopio de 4 canales, entonces puedo escoger cualquiera de los 4 canales. Escojo, digamos, el canal número 4, doy en simular, doble clic sobre el osciloscopio, lo enciendo aquí en Power, doy en Autoset y acomodaré mejor la señal. Así, y recuerden, habíamos dicho que en el semiciclo positivo teníamos 0 volts. Y efectivamente vemos que en la parte positiva tenemos 0 volts. Y en la parte negativa dijimos que teníamos menos 19.3 volts. Que vemos aquí, cada cuadrito es de 10 volts. Entonces 10 y vemos que casi llega a 20, le falta muy poco para que llegue a 20. Haré la escala un poco más grande para que podamos verlo mejor. Ok, ahora sí lo vemos de esta manera, que ahora aquí donde me marca esta flechita tenemos mi eje horizontal, entonces ahora tenemos 5 volts por cuadro, entonces 5, 10, 15 y vemos que efectivamente casi llega a 20, es decir, aquí tenemos los menos 19.3 volts que calculamos. Y entonces podemos decir que los resultados están correctamente hechos. Y esto sería todo para el ejercicio número 7.